A continuación tendremos nuestro panel de discusión titulado La planificación sectorial del territorio, compatibilidades y contradicciones. Este panel estará moderado por la doctora Manuela Canal Silva y la acompañarán la doctora María del Pilar García Pachón, el doctor Jorge Santos Rodríguez, la doctora Mónica Zafar Díaz y la doctora Silvana Javid Daza, exdirectora de la Agencia Nacional de Minería. La doctora Manuela Canal Silva es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia y máster en Derecho de Daños de la Universidad de Girona. Actualmente se encuentra vinculada a la sección tercera del Consejo de Estado y se desempeña como docente investigadora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia. La doctora María del Pilar García Pachón es doctora en Derecho por el Programa de Propiedades Públicas y Medio Ambiente de la Universidad de Zaragoza, directora del Departamento del Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y de su grupo de investigación. Es autora de diferentes publicaciones relacionadas con el derecho de las aguas, la gestión integrada de recursos hídricos, el procedimiento sancionatorio ambiental, el derecho y el cambio climático, el derecho internacional de las aguas. Se ha desempeñado como asesora jurídica ambiental para entidades como el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la República, Corpo Chibor, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Sinchi, entre otras. El doctor Jorge Santos Rodríguez, abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid, profesor investigador del Departamento de Derecho Administrativo de esta casa de estudios y asesor y consultor de entidades públicas y privadas en asuntos de contratación pública, servicios públicos e infraestructura. La doctora Mónica Sofía Zafar Díaz es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de esta misma casa de estudios. Magíster in Artis en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid. Máster universitario en Análisis Económico del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Candidata de doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Docente investigadora del Departamento de Derecho Administrativo de nuestra casa de estudios. Y la doctora Silvana Javid Daza es abogada especialista en gestión pública e instituciones administrativas, magíster en Derecho de la Empresa y de los Negocios Internacionales, con más de 15 años de experiencia en cargos directivos de entidades del sector público y del sector privado, en las que ha liderado y concretado proyectos con impactos sectoriales en asuntos de innovación y relacionamiento público-privado y regional. Presidente de la Agencia Nacional de Minería en el periodo comprendido entre 2015 y julio de 2020, en la que ha liderado el proceso de transformación y modernización de la entidad, implementando el proyecto de digitalización minera. Actualmente se desempeña como directora de Minería Sostenible de Alcentro. Bienvenidos todos. Gracias, Wendy. Gracias igualmente. Quería empezar por agradecer al profesor Jorge Iván por invitarnos a ser parte de estas jornadas. Gracias igualmente a todo el equipo del Derecho Administrativo que hicieron realidad estas jornadas online. Sé que trabajaron muy duro. Y por último, pero no menos importante, gracias a toda la audiencia que nos acompaña. 709 participantes, esto es una locura. Así que espero que disfruten de este panel igual que nosotros. El título de nuestro panel es La planificación sectorial del territorio, compatibilidades y contradicciones. Les cuento, pero ya lo saben porque ya Wendy nos hizo una gran presentación, que contamos realmente con un panel de lujo. Y esto lo digo porque los profesores y profesionales que nos acompañan son realmente especialistas en los temas que se van a tratar. Así que eso me llena de orgullo de hacer parte de este equipo e igualmente, creo que aquí Jorge estaría de acuerdo conmigo,
Es un orgullo también formar parte de un panel casi solo femenino. Así que vale la pena también resaltar este punto. Les cuento igualmente que varios de los temas y materias que trataremos a continuación están incluidas ya y están contempladas en el texto de jornadas que ustedes recibirán o recibieron en el formato ebook, así que los invitamos realmente a que lean nuestros artículos porque obviamente por razones de tiempo, porque no es el objeto de este panel tratar toda la investigación que está contemplada en el texto. Así que les hago esta invitación si les interesa profundizar en lo que trataremos hoy. También querría presentarles más o menos la estructura o metodología de este panel. Iniciaré con una brevísima introducción respecto de lo que significa la planificación. Y esto nos parece importante en virtud de que es el hilo conductor de todas las ponencias. Así pues, luego de esta introducción, haremos una especie de ronda de intervenciones de los panelistas, en los cuales presentarán una presentación introductoria respecto de cada uno de los temas. Hablaremos de riesgo y planificación ambiental, de planificación ambiental en minería y por último de planificación e infraestructura. Luego abriremos la puerta al debate y por último invitamos a nuestros participantes a hacer preguntas para efectos de mejorar aún el debate. Ahora sí, sin más preámbulos, empiezo con la introducción y es ¿qué es la planificación? Bueno, planificar es la herramienta que tiene el hombre para tener alguna especie de control frente al futuro. La planificación nace básicamente de una insatisfacción respecto a una situación presente y una voluntad de cambiar así una situación futura. Así pues, los técnicos han entendido a la planificación como una racionalización de la acción humana a efectos de alcanzar un determinado objetivo. Así pues, entendemos que la planificación no es simplemente la proyección de un objetivo a futuro, sino que implica identificar los medios económicos, políticos, operacionales, etcétera, que se tienen disponibles para alcanzar ese fin, y asimismo definir acciones y estrategias para alcanzar ese fin. Así pues, podemos hablar de que la planificación es realmente la optimización entre los medios y los fines. Básicamente y en palabras sencillas, la planificación implicaría responderse a las preguntas de cómo, cuándo y dónde voy a lograr un objetivo determinado. Luego les voy a contar también muy brevemente cuáles son las etapas de la planificación. Inicialmente existe un diagnóstico del punto de partida que implica verificación de la información que se tiene disponible para este plan, ¿cierto? Después, y muy importante, definición del objetivo del plan, ¿cierto? ¿Hacia dónde quiero yo llegar? Luego, definición de las estrategias y acciones determinadas para alcanzar este objetivo. Ejecución del plan, implementación del mismo, seguimiento y evaluación de resultados. Así pues, en palabras sencillas, antes de definir un viaje, yo tengo que ver cuánta plata tengo para hacer ese viaje, ¿cierto? Y conforme este presupuesto, pues definiré si me alcanza para irme a Villa de Leyva, o ya me puedo ir a Santa Marta, o me alcanza para ir a Europa. Ahora, conforme a la definición de este destino, pues determinaré los medios, acciones y estrategias que implementaré para irme a mi destino. Todo podría salir excelente siempre y cuando el plan del viaje no sea en 2020, ¿cierto? Ahí ya empezamos a tener problemas. Luego, el origen de la planificación. Contrario a lo que podría pensarse, especialmente en el marco de este panel, la planificación no surge en el seno del derecho. La planificación, en cambio, surge en el seno de la filosofía, la sociología y la economía. Es por esto, y me parece muy relevante este punto, que no debemos perder de vista el sustrato técnico de la planificación. ¿Y esto qué implica? Que tanto en el entendimiento como en la aplicación de esta herramienta debemos saber que tiene un sustrato técnico no jurídico detrás, especialmente para nosotros los abogados, ¿cierto? Luego, la planificación nació eminentemente en la empresa privada. Así pues, las empresas definieron objetivos a corto, mediano y largo plazo y conforme a estos objetivos, aplicaron la planificación como herramienta para alcanzarlos. Y es así como la planificación adquirió tal importancia y tal protagonismo que incluso migró desde la empresa privada a la empresa pública, a las entidades. Y hoy podemos decir desde la lupa de nuestro derecho administrativo que la planificación funciona para organizar, coordinar y dirigir la acción administrativa.
Ahora, ya desde la teoría del derecho administrativo y entendiendo el marco del Estado Social de Derecho, creo decir sin temor a equivocarme que la planificación nos permite realmente la materialización de ese servicio público del que tanto hablamos los administrativistas. Por último, y al que les interesen estos temas, la planificación está relacionada con temas muy de moda, como lo son el gobierno abierto o la buena administración. Ahora, para finalizar, podemos decir entonces que la planificación es el mecanismo jurídico más importante para lograr una infinidad de finalidades u objetivos. Ahora, simplemente una lista enunciativa, podríamos decir que la planificación sirve para impulsar el desarrollo económico de un país. Esta es la llamada planificación económica, para organizar y ordenar el territorio, que ya hemos hablado todo el día de la planificación territorial, y por último, para organizar el manejo adecuado de recursos naturales, ¿cierto? Para lograr el tan anhelado desarrollo sostenible, la cual sería la planificación ambiental. Esto obviamente dentro de muchos otros tipos de planificación. Termino con una idea que me gusta también para abrir el debate con los profesores expositores, y es presentar la conclusión o el fin de la planificación, realmente lograr una confluencia entre la teoría y la práctica, entre lo deseable y lo posible, y sobre todo entre lograr que un plan consignado por escrito logre su materialización práctica para así lograr una efectiva transformación de la realidad. Dicho esto, cierro la introducción esperando que haya quedado ilustrado el tema y le doy la palabra a la doctora Mónica Zafar, que nos va a hablar del riesgo en la planificación. Te pregunto entonces, ¿cuál sería precisamente el papel del riesgo en el proceso de la planificación? Gracias. Muchas gracias, Manuela, y muy buenas tardes para todos. Pues nada, continuando con el hilo de lo que tú has dicho, yo me permito pues hacer unas breves apreciaciones, invitando, por supuesto, a todo nuestro público a que se conecte un poco más con las jornadas, consultando el texto y los escritos que todos los que estamos en este panel, y por supuesto quienes son participantes en los demás momentos de las jornadas han escrito, porque todo está centrado en el tema territorial y al final todo está muy conectado con este componente esencial que es la planificación. Yo me permito, recogiendo parte de las cosas que ha dicho Manuela, resaltar algunos apartes de ese escrito que ustedes encontrarán de la suscrita y que tiene que ver precisamente con la importancia del riesgo. Si bien hoy en Colombia nosotros tenemos el enfoque de la regulación del riesgo desde el tema de la prevención de desastres, concibiendo el concepto de desastre, a pesar de que tiene una definición legal bastante amplia, pues muy asociado a temas catastróficos y sobre todo a fenómenos naturales. Entonces, en efecto, recogiendo algo de lo que decía Manuela, pues no puede hablarse de una correcta planeación estratégica en una organización, no podemos hablar de planificación en cualquier estadio público o privado sin administración de riesgos, pues los riesgos lo que buscan, o la gestión de riesgos lo que busca es entender qué situaciones pueden afectar positiva o negativamente los objetivos y estrategias que se planean o que se plantean en el marco de los planes y proyectos, que es todo un conjunto de planificación. El riesgo es un aspecto inherente a toda organización y se define desde el punto de vista malo o puro como una situación potencialmente lesiva de los intereses de la organización, y eso es lo que hace que sea necesario su tratamiento y gestión. Y por el simple hecho de ejecutar políticas de planificación necesitamos tener gestión de riesgos, porque sencillamente no puede haber planificación eficiente ni efectiva sin gestión de riesgos, y a su vez sin administración de riesgos no hay planificación que funcione. Ya en el marco muy concreto de lo que nos traen estas jornadas, y que es el tema de las entidades del territorio, de la ordenación territorial, y que nos lleva a las entidades territoriales, pues obviamente estas que se definen como personas jurídicas de derecho público que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, pues obviamente están cobijadas por el concepto y característica de cualquier organización, y en esa medida pues necesita hacer planes y proyectos para poder cumplir objetivos y metas, y en últimas realizar algo mucho más grande, que es su misión y su visión. Entonces, en ese contexto, obviamente, desde la perspectiva de las entidades territoriales, pues sin misión y visión y sin funciones claras,
que la lleven a establecer metas y objetivos específicos, pues va a ser muy difícil materializar esa función administrativa que constitucional y legalmente le ha sido atribuida. En ese contexto, pues las entidades territoriales están indefectiblemente obligadas a utilizar y aplicar instrumentos de planificación. Y eso lleva a su vez a la necesidad, como les decía, de efectuar una correcta gestión de riesgos como un paso esencial para el logro de objetivos. Si yo no gestiono las cosas que pueden impactar mis objetivos de manera positiva o negativa, muy probablemente no voy a tener los resultados esperados. Y en ese marco territorial, precisamente esos conceptos de división y especialización del trabajo, la coordinación, retroalimentación y autocontrol resultan ser elementos indispensables para lograr una adecuada planificación junto con una correcta gestión de riesgos. Y eso es propio de las entidades territoriales, un poco lo que hablaba Héctor Santalla hace un rato, y entender la importancia de las competencias, pero además el objetivo y para qué sirven esas competencias. Y eso hace necesario tener en cuenta esa gestión de riesgos dentro del marco de la planificación. Eso implica que todos los organismos que hacen parte del ente territorial como organización, que básicamente son las dos grandes estructuras de poder, la corporación pública y la gerencia, que es básicamente alcalde, gobernador o inclusive presidente, congreso, asamblea y consejos municipales o distritales, pues tienen deberes y responsabilidades específicos en materia de administración de riesgos. Eso significa que la corporación pública es la llamada a dar las pautas generales de cómo sería esa gestión de riesgos para que la gerencia, que es ya cada administración de alcalde, gobernador, presidente, pues pueda presentar planes y concretos y específicos de administración de riesgos de cara a esos riesgos específicos que se identifican y que se tienen como necesarios para gestionar en la organización si se quiere que los objetivos y las metas se cumplan. Entonces eso hace que tengamos que tener el tema de los riesgos y su gestión de manera muy presente, todo el tiempo recordándonos que sin análisis de riesgos no va a haber planificación efectiva. Por supuesto, no se puede dejar de lado el costo de implementar un sistema de gestión de riesgos. Eso es clarísimo. Y de hecho, digamos que la gestión de riesgos es un tema tan técnico que demanda especialistas, que demanda conocimiento, que demanda en lo posible dentro de las entidades e inclusive desde el marco legal, como les mencionaré hace un rato, nos demandan la necesidad de tener áreas especializadas en riesgo dentro de la organización, bien sea como colaborador de las demás áreas, cada una gestionando sus propios riesgos, o como un área centralizada que se encarga específicamente de los planes y de los sistemas de gestión y administración de riesgos. Entonces, es inescindible la relación entre plan y riesgos, eso no tiene ninguna discusión. ¿Dónde estamos hoy en la regulación? La regulación que tenemos es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que está en la Ley 1523 del año 2012, y que resulta bastante interesante simplemente porque si bien tiene unas definiciones concretas de desastre como eventos catastróficos causados por el hombre o por la naturaleza, pero que en realidad lo que buscan es afectar toda la vida, digamos que las materializaciones de eso, que es el Plan Nacional de Gestión del Riesgo y las políticas que se han diseñado para eso están muy enfocadas solamente al tema del desastre en el sentido natural. Pero si hubiéramos tenido esta dimensión un poco más grande, inclusive este contexto de pandemia lo hubiéramos podido gestionar por ahí. Entonces, esto simplemente llama la atención a la importancia de entender que sin gestión de riesgos no vamos a tener planificación efectiva en ningún escenario. Y que la misma ley de gestión de riesgos, que digamos que la llama de gestión de riesgos de desastres, pero que como les digo, debemos aún bajo esta definición verlo en un contexto mucho más grande, llama la atención y obliga por mandato legal a entender el riesgo como componente de los diferentes instrumentos de planificación. Y esto es planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, planes de manejos de aguas y de hecho cualquier otro instrumento de planificación. Entonces, simplemente, y yo con esto cierro, pongo de presente que no podemos hablar de planificación sin riesgos en ningún escenario. Que si bien tenemos una normativa sobre riesgos de desastres y tenemos que quitarnos un poco de la cabeza la concepción de que desastre es solo un tema natural, hay una definición mucho más amplia y que eso significa que tenemos que materializarnos mucho más para efectos de implementar una política de gestión de riesgos en todas las áreas de lo territorio y en todas las áreas de todas las organizaciones públicas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mónica. Creo que tú, como siempre, con esa visión más interdisciplinaria que todos los que estamos acá, nos puedes ayudar para dar bases y sobre todo al público de la audiencia de muchos estudiantes sobre qué es eso de la planificación y ahora cómo juega el riesgo dentro de esta herramienta. Ya dejando de un lado, digamos, estas partes generales sobre el tema, quiero pasar a un punto específico que implica ahora sí el tema especial de la planificación ambiental y especialmente en relación con el manejo del recurso hídrico. Es para ello que le pregunto a la doctora Pilar, experta en el tema, si aparte de los famosos PONCA, que son los que conocemos nosotros, no expertos en planificación ambiental, existen en Colombia otros instrumentos para la planificación, ordenación y manejo del recurso hídrico. Sí existen, gracias Manuela, y pues a eso voy a dedicar estos minutos que tengo a contarles un poco cómo es esta estructura de planificación, pero antes de entrar obviamente tengo que decir gracias por la invitación y gracias a Jorge Iván y a todos ustedes por el esfuerzo que hay detrás de todo este evento. Bueno, lleguemos al tema. Lo que quiero es un poquito hablarles de qué es la planificación hídrica, mostrar cuál es el marco normativo y político de esa planificación y llegar a unas muy breves conclusiones. La planificación hídrica o planificación hidrológica puede ser definida como un instrumento, como una técnica de política y de gestión. La idea es que con esa planificación se logre un uso, manejo y conservación adecuado de las aguas. También, obviamente, todo esto va a estar basado en la necesidad de manejar la oferta y la demanda, y para que cuando existan problemas, ya sea en oferta o sea en la demanda, pues se puedan solventar de una manera adecuada. ¿Por qué es necesaria la planificación? Pues por muchas cosas, porque es necesario satisfacer el derecho humano al agua, lograr una verdadera gestión integrada de recursos hídricos, preservar y utilizar racionalmente el recurso y alcanzar lo que Manuela y otros expositores han venido hablando desde la mañana, alcanzar ese famoso desarrollo sostenible, que no es solo ambiental. El desarrollo sostenible implica la satisfacción de necesidades que van más allá de las hídricas o de las estrictamente ambientales. El desarrollo sostenible implica un nivel, un estatus de crecimiento que permite que las siguientes generaciones también tengan esas necesidades básicas cubiertas. ¿Por qué es necesario planificar el recurso hídrico en Colombia si nos han vendido que estamos llenos de agua, que somos un país que tiene más agua de la que necesita? Pues precisamente por eso, tenemos mucha agua, pero el agua no está ubicada en el lugar perfecto para cada uno de los ciudadanos y para que desarrollen las actividades que le corresponden. La cuenca Magdalena-Cauca tiene una demanda altísima, pero no es la más proveedora de agua. La cuenca amazónica tiene una altísima oferta hídrica, pero pues es la que menos demanda tiene. Si miráramos datos del Estudio Nacional del Agua, pues veríamos esta relación tan impactante. Si Magdalena Cauca utiliza el 67%, pues Amazonas no llega a utilizar el 1%. Esas disparidades, esas dificultades tienen que ser solucionadas a través de diferentes instrumentos, uno los de planificación. En Colombia existe una estructura normativa que se ha diseñado para hablar de planificación hídrica. Ella está contenida hoy en el decreto 1076, pero no es la primera vez que intentamos hacer esa planificación. Hoy, con la estructura que tenemos, vamos a encontrar diferentes escenarios que deben ser planificados y diferentes instrumentos de planificación que se organizan o que se deben poner en marcha en cada una de estas áreas. Las primeras, las más grandes, áreas hidrográficas o macrocuencas, donde se desarrollan planes estratégicos de macrocuencas conocidos como PEMs. Las zonas hidrográficas, donde existen o se han diseñado a través de la norma los programas nacionales de monitoreo, que si ustedes van a leer la norma entenderán que es un plan de monitoreo, pero no es un plan en estricto sentido, no es decir, en sentido de planificación hidráulica, es un plan para vigilar, para monitorear. En las subzonas hidrográficas, pues vamos a encontrar los famosísimos POMCAS a los que hacía referencia Manuel en la introducción, y en las microcuencas y en los acuíferos vamos a encontrar otros dos tipos de planes. Además de todos estos espacios que merecen ser planificados y que deben ser planificados conforme a lo que establece la norma, en la Política Nacional para la Gestión Integrada de Recurso Hídrico se hace referencia a un instrumento planificatorio que es el Plan Hídrico Nacional. Ese no está soportado en el instrumento normativo, pero existe. El asunto es que su dudosa
su dudoso soporte jurídico hace que inclusive este se entienda en algunos escenarios como un documento casi que de trabajo interno del ministerio. Inclusive es bien curioso mirar que en el Plan Hídrico Nacional hay una nota como las que le estoy nombrando aquí con esta lupita. No se cite, no se nombre, pero utilícelo. Esto solo creo que pasa en nuestro mundo colombiano. Esto para mí me parece extraordinario. Y en otras estructuras normativas colombianas vamos a encontrar otros instrumentos de planificación. En el sector normativo que se dedica a regular el vertimiento de aguas residuales, vamos a encontrar, por ejemplo, un instrumento que se llama el POR, o por H, como le dicen algunos, que va a intentar la planificación de orden regional en algunas subzonas hidrográficas y otros niveles. Como ustedes ven, toda esta maraña también de instrumentos de planificación hídrica pues genera muchas dificultades, porque hay muchos planes, muchas escalas, diferentes actores, escasa coordinación entre los planes y también una escasa coordinación entre las autoridades ambientales. ¿Qué se necesita cambiar? Uno, pues que los planes que ya están empiecen a pasar de plan a ejecución, que los planes no se queden en una simple presentación formal, que haya una mayor participación comunitaria y sectorial y que aquellos entes encargados de ponerlos en marcha, de hacerle vigilancia, control, seguimiento y transformación al plan, pues se fortalezcan. Puede uno concluir rápidamente que estamos ante una hipertrofia normativa y un desorden relevante en el territorio hídrico. No existe una base legal única, sino una base reglamentaria, y esta facilidad de modificación del reglamento hace que efectivamente hayamos tenido diferentes estructuras reglamentarias que no permiten sostener fuertemente los planes desde ese punto de vista, y estamos en permanente modificación. No alcanzamos a tener un plan listo cuando ya hay que modificarlo. El valor jurídico del Plan Hídrico Nacional es reflejo del escaso interés porque estos instrumentos realmente estén estructurados de acuerdo a lo determinado en la Constitución y las leyes. El diseño de las normas que estructuran los planes con diferentes objetivos, pero sin consultar lo que pueden hacer de manera real las autoridades ambientales, pues no tiene ningún sentido. Y finalmente podría uno decir que la planificación de recursos hídricos es necesaria, es importante, con las diversas escalas y fines que hemos imaginado, pero no se puede exceder la planificación porque a veces cuando tenemos tantos instrumentos y no los ordenamos internamente, pues finalmente sumerjo todo este tema de las aguas en un gran caos, que es lo que creo que merece, termino la conferencia diciendo, un gran caos en materia de manejo de recursos hídricos. Muchas gracias, doctora Pilar. Muy juiciosa con el manejo del tiempo, la alarma sonó perfectamente. Creo que luego de tu exposición podemos ver cómo la palabra de moda hoy puede ser maraña en materia de planificación. Es decir, tenemos un desorden, una infinidad de planes que vamos a ver si al menos en este debate podemos charlar un poco al respecto y encontrar, como tú hiciste en tu exposición, algún tipo de solución frente a este problema. Entonces, queda, al contrario de cerrada la puerta abierta para todo el debate que sigue. Siguiendo con el tema ambiental, pero ya particularmente del sector que Silvana es experta, querría preguntarle si existe algún tipo de tensión o hay una relación tranquila, coherente entre la planificación del suelo y subsuelo y la minería por el otro lado. No sé si puedas ahora compartir pantalla. Sí, ya. Perfecto. Creo que sí. Siempre tengo problemas, no sé qué me pasa. ¿Sí me oyen? Sí, te oímos perfecto. ¿Será que me estoy tratando? Ya voy un segundo, déjenme. Yo sé que el tiempo apremia. Si no me ayudan, Manuela, porque por eso dije, tengo problemas que no sé qué me pasa. ¿Sí? Bueno, gracias, Manuela. Qué pena, te voy diciendo, mientras voy dándole muchísimas gracias de verdad a la Universidad de Externado por esta invitación a estas jornadas. De verdad, para mí, le agradezco muchísimo a todos, al profesor Iván, invitarme a ser parte de este panel con esta maravilla de profesores, de expertos. Yo voy a hablar desde mi parte de, a pesar de que soy abogada, de mi parte de ejecutora de la política. La primera, porfa, la primera diapositiva. La primera slide. Bueno, exacto.
Porque, y quise traerle prometo cumplir con el tiempo, traer la presentación para aprovechar estos minutos, estos 5 minutos, y como ejecutora de la política y como ejecutora de un sector, de la política de un sector tan controvertido como la minería, y te respondo la pregunta que hiciste, parte de lo que vi es traer todo lo que hemos hablado en minería, de volver una minería 4.0, también la cuarta revolución industrial a la planificación. Creo que para planificar se necesita tener toda esa información. De hecho, estaba leyendo, la OSD dice que de las herramientas más importantes para hablar de una productividad incluyente y sustentable es la digitalización de las economías. Esto tiene que ser como parte de una agenda integral de digitalización. Hemos avanzado en América Latina, en Colombia, con todo el gobierno digital, pero necesitamos estrategias digitales integrales y que esto hagan parte de la planificación. Me uno a lo que decía María del Pilar, tenemos mucha información, muchos planes sectoriales, planes por municipios, planes para desarrollo de una cuenca, planes de desarrollo de cualquier complejo económico o cualquier complejo ambiental, pero a la hora de ejecutarlo se nos olvida porque no tenemos esa información abierta y consolidada. La siguiente, porfa. Y parte de lo que la minería, quise traer este nombre tan fuerte, pero así es, una esquizofrenia en la planeación y unos sectores descoordinados. En la minería, lo que genera el conflicto socioambiental en la minería, más que todo, es esa falta de coordinación, y te respondo a la pregunta que me hacías, esa falta de coordinación entre el desarrollo del uso del suelo y el desarrollo del subsuelo. Si lo hay entre las mismas actividades económicas que se hacen en el suelo, imagínense entre el subsuelo y el suelo. Y no me quiero detener porque esto nos llevaría, y ya lo tocó el anterior conferencista, en cómo la Corte, bajo la sentencia de unificación, dijo cómo se debía tratar esa tensión entre Estado unitario y la autonomía territorial. En esa dice que esa tensión se debe resolver a través de los principios de coordinación, concurrencia y subordinación de la Constitución, el artículo 208. Pero sí dejó claro que la competencia en cuanto a la decisión sobre la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables la tiene el Estado, las entidades del orden estatal. Entonces, aclaró el tema de las competencias en la decisión del uso del suelo, pero llevó a hacer un ejercicio de coordinación. Entonces, nos dio esos parámetros para resolverlo. De hecho, esto se lo dejó en esa misma sentencia de reserva de ley orgánica, bajo un exhorto que le hizo al Congreso para que se emitiera esta ley orgánica. Ha sido difícil, el gobierno lo tiene dentro de su agenda, pero yo creo que más de ley orgánica que se necesita para darle mayor seguridad, pero como vemos, somos un país donde tenemos una excesiva reproducción de normas, aparte de necesitarse por resolver esa tensión. Creo que primero que tenemos que trabajar en poner en ejecución lo que ya tenemos, y es generar espacios de confianza, de coordinación y coordinación entre diferentes autoridades de diferentes niveles y la participación ciudadana. Yo quise traer esto acá porque, si ven, somos como un rompecabezas, pero sí, hacemos una vida planeación y tenemos en cuenta cada uno, cómo está, cada sector, cómo le puede aportar a otro. El sector mineroenergético, que a uno lo ve y es transversal a los demás sectores. Solo quiero dar un ejemplo, como sin una generación de energía es difícil que un proyecto productivo pueda salir adelante, o en materia de presupuesto, y no quiero obviamente como superponer a este sector sobre otro, pero en materia de presupuesto se genera un gran número de recursos a través de las regalías para cumplir con proyectos de agricultura en territorio, y que permiten también con esos presupuestos del sector minero energético ayudar a establecer capacidades institucionales para tener gobernanza en los territorios, pero como también esa regalía genera para todo el tema de ciencia y tecnología. Entonces, casi que, y ver exactamente qué es lo que necesitamos y que todos podemos engranar y lograr cumplir eso. Incluso en el tema de educación, me estoy yendo muy por encima porque no me alcanza el tiempo, pero por ejemplo ver qué oferta y qué demanda se necesita en materia de profesiones por región y por municipio, para poder incentivar muchísimo y dar acceso a la educación. La siguiente, porfa, Manuela. ¿Y por qué sigo diciendo que es tan importante esas tecnologías digitales? Y ahí hablo de otro tema, y es asimetría de información. Si bien hemos avanzado mucho en tener datos consolidados, aquí yo traje 2 ejemplos. Tenemos el CIAT, que es aquí es toda la información generada por el Ministerio de Ambiente y otras entidades de investigación ambiental, el IDEAN, Von Humboldt, la ANLA,
donde nos permiten establecer toda la situación de las áreas, por ejemplo, la situación de áreas degradadas, de áreas utilizadas. Aquí con esto se puede determinar ese uso de esos suelos, esa vocación del suelo, que se puede utilizar para una actividad y que tiene vocación para una actividad y que no. También traje uno del CIPRA, que es lo que genera la UPRA. La UPRA nos permite esa información que está generando sobre esa vocación que tienen los suelos para todo el tema agrícola, agroindustrial. Y vemos acá, por ejemplo, traje el ejemplo del arroz, donde se puede dar apostarle a ese desarrollo, a esos planes de desarrollo que tienen el arroz como en el tema de proyectos productivos como parte de su economía. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces en territorio, y con el ejercicio que se ha hecho, que dice que cuando estaba en la agencia llegamos a un territorio a hacer el ejercicio de coordinación y concurrencia para que la actividad minera pudiera coexistir con otras actividades. Y muchas veces el administrador del municipio nos pedía plantear que tenía un proyecto productivo, pero de algún producto, o buscando la vocación, no la encontrábamos y de verdad eran simplemente anhelos o el querer de la comunidad, pero sin ningún estudio técnico. La siguiente, porfa. Y quise traer esta, que parte de lo que se ha hecho en minería, y es precisamente, y por eso yo quiero traer este tema todo el tema de revolución industrial, es que minería no se tenía una información abierta, de gobierno abierto, que la mencionabas tú, Manuela, y era sobre cómo está la actividad minera. Esto es una imagen de ANA Minería, el nuevo sistema de información minero, el nuevo catastro, donde aquí están las capas que se superponen, o capas que se pueden ver ahí sobre. Es muy difícil, traté de ponerlo mejor, pero pueden ingresar al visor geográfico de ANA Minería, donde está todo, por ejemplo, el tema de infraestructura, donde están los proyectos de infraestructura, no solamente vial, sino de energía, que están licenciados, en qué etapa están, todo el tema de los proyectos de portuarios, ferroviarios, todo el tema de resguardos indígenas, todo el tema de las áreas protegidas. Aquí está subido RUNAP, donde se puede y no se puede hacer minería, obviamente excluido ya el tema de páramos, de todo el ecosistemas protegidos. Y lo que sí no tenemos acá, que es lo importante que yo hablo de la digitalización, es llegar ya a tener una información más desagregada sobre esos instrumentos ambientales, EOT, POT, como se llame, que muchas veces cuando íbamos a hacer ese ejercicio con los alcaldes, ni siquiera el alcalde sabía dónde estaba el instrumento ambiental de su municipio. Y ahí venimos a hablar de la desactualización de esos planes de desarrollo territorial, donde una administración de corto plazo no le ve sentido actualizar esos planes de ordenamiento territorial porque no le da rédito en ese momento, necesita los recursos para otro proyecto que le genere mayor efecto a la comunidad. Entonces casi que tenemos esta información desactualizada, pero quise traer esto acá porque ahorita las decisiones en materia de minería se están tomando con esa información y ese ejercicio que mandó la Corte de coordinación y concurrencia se hace teniendo en cuenta esos factores. Y traje un ejemplo y es que todos hablamos estamos en un momento de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, una transición energética, y como país somos riquísimos en los minerales que se necesitan para una transición de energías, sobre todo lo del cobre, sobre todo de elementos de minerales, y donde esos municipios tienen que saber que tienen los recursos y bajo un desarrollo sustentable podrían generar economías para las subregiones, pero sin información planeamos algo y no sabemos los recursos que tenemos. La siguiente, y ya voy a terminar, casi. Bueno, y acá es los elementos de planeación en minería, y casi cuando se habla de minería se tiene en la cabeza, y entiendo que es una actividad que va a destruir, una actividad que no tiene en cuenta lo ambiental, que no tiene en cuenta el entorno social, el entorno cultural, pero esa no es minería, eso es una actividad ilícita que extrae los recursos de una manera por fuera de la ley. Quise traer este ciclo minero, un proyecto puede durar hasta 30 años, prorrogables otros 30 años, pero que pase de etapa de exploración a etapa de explotación se necesita muchísimo. De hecho, en exploraciones donde se empieza a hacer las primeras labores prospectivas avanzadas y se determina exactamente si el mineral va a poderse convertir en un recurso y luego una reserva por todas las condiciones ambientales, toda la información que se tenga en materia ambiental. Y a partir de eso se puede decir que empieza la planeación. Pero luego ya cuando se va a hacer un trabajo de explotación de la minería, se presenta un documento más técnico que es todo lo que se tiene en cuenta en una planeación minera, todo el tema geológico, ambiental, y con base en eso se lleva al licenciamiento ambiental, donde se mira todos esos recursos hídricos, esos recursos ambientales que hay que proteger y se hace ese ejercicio de ponderación
de si esa minería se puede extraer ese recurso no renovable respetando y conservando esos otros recursos. Por eso en Colombia tener una licencia ambiental de estos proyectos es tan complicado. Entonces quise decir que planeación hay en el ciclo minero y que exactamente esa es la actividad, la que tiene un plan eficiente desde que se va a hacer esa prospección hasta el final, es un proyecto que llega a ser una mina y un proyecto exitoso. La última, ya termino, creo que no sé si me he pasado los minutos, pero esto quería traerle, y me falta la siguiente, ya una ventana de oportunidades, y es una regulación, la regulación en materia en nuestro país está hecha para que las actividades sean compatibles. Quise traer estas fotos de lo que es una área intervenida por la minería y luego que cumple con su plan de cierre, un cierre ambiental y técnico. Este es en la zona de Cundinamarca. Yo fui a visitar ese proyecto, la Gravillera Albania, y la zona era en su momento para minería y agricultura, del uso minero y de agricultura, y una vez terminó la mina, que coexistieron en el momento de la mina, pero que las hectáreas que se usaron para minería en el proceso de cierre quedaron con mejor capacidad o con mejores recursos, ese suelo para la agricultura. Incluso se estableció ese reservorio aquí de agua que permite que la actividad ganadera y de agricultura fuera mucho mejor. Y termino con unas conclusiones. La siguiente. Esa no, la siguiente, para no demorarme. Con unas conclusiones, y es, ¿cuáles son los retos en materia de planeación y cómo hacemos para que la actividad minera pueda mejor dicho, moverse en medio de esa conflictividad socioambiental que hay y pueda participar y coexistir con otras industrias? Y es culminar esos sistemas de transformación digital, que es lo que se ha venido trabajando desde las instituciones, pero eso se necesita también en las instituciones ambientales y territoriales, llevar por eso a los municipios y departamentos para que usen estas herramientas de planeación, implementar analíticas de datos con la información que proporcionan los sistemas. Por eso yo hablo de la cuarta revolución industrial. En todas las industrias se está necesitando Big Data, información para tomar decisiones inteligentes. De hecho, dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible, me equivoco, yo siempre digo el número que no es, puede ser el 9, habla que el uso de tecnologías permite tomar decisiones responsables en materia económica y que cuiden los ecosistemas. Lo otro es profesionalización para la elaboración y evaluación de los estudios técnicos. Esto no puede salir adelante si no dignificamos a los profesionales y los que conocen sobre todos estos estudios que hay que hacer. Una reglamentación de la actividad minera en el cierre, que cuando se cierre una mina quede con una vocación para los usos que están determinados de ese suelo, y una articulación con las entidades ambientales. Yo quise traer esto porque creo que ya está sobrediagnosticado todo lo que en cuanto a planificación y cómo deben interactuar entes territoriales con la entidad nacional. Creo que es poner en marcha lo que se tiene, garantizando una concurrencia efectiva y una participación de la ciudadanía. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Silvana. Yo sé que te tocó correr porque tienes muchísima información, pero gracias por compartirla con nosotros. Al menos yo y seguramente toda la audiencia quedó con muchas ganas de hacerte muchas preguntas al respecto. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza, porque nos dejaste con más y más dudas frente a toda tu exposición. Muchas gracias por eso. Doy entonces la palabra para terminar ya con estas exposiciones introductorias al profesor Jorge Santos para que nos hable específicamente de si las herramientas de planeación del ordenamiento del territorio limitan o no el desarrollo de la infraestructura. Gracias, Manuela. Buenas tardes a todos. Pues una dicha siempre estar en las jornadas, una dicha particular este año, este formato diferente a lo que siempre hemos hecho, y además una dicha compartir con ustedes y ser el único hombre bendito entre ustedes, cosa que me hace muy feliz. Pero les tengo una envidia horrible, porque ustedes están hablando de algo concreto. El problema es que la infraestructura es todo y es nada. Y como es todo y es nada, pues los planes medio existen, pero no existen, pues las exigencias están en la norma, pero no están en la norma, pero entonces confundimos planear la infraestructura con planear los contratos. Es decir, el mundo de la infraestructura es un mundo muy complejo. ¿Por qué?
Porque la construcción del derecho administrativo ha sido siempre alrededor de el dominio público, el servicio público y la obra pública. Pero la infraestructura es un concepto desconocido para el derecho administrativo. Digamos que la infraestructura es un concepto que tiene mucha moda en los últimos tiempos, del cual se habla mucho, pero del cual nadie sabe bien qué es. O sea, de alguna manera la infraestructura está ahí, todos decimos que es muy chévere, que es muy importante, pero es como eso que es muy interesante para hablar y tal, pero que muchas veces se queda en el rigor de un cóctel y que nadie sabe bien qué es la infraestructura. Porque digamos que de alguna manera, y uno siente que cuando la gente habla de infraestructura, tiende a pensar en infraestructura de transporte y tiende a pensar en carreteras, puertos y aeropuertos. Pero es que eso es un pedacito así de chiquitico de la infraestructura. Sin lugar a dudas, es un pedacito chiquitico así de la infraestructura. Porque digamos que esto trasciende a otros sectores, telecomunicaciones, servicios públicos domiciliarios, por decir solo un par. Y digamos que empieza a volverse un tema mucho más complejo de comprender. Entonces, ahí es donde yo les digo que las envidio un montón. Y las envidio porque, digamos que, pues el sector hídrico, más o menos uno se puede imaginar qué es. El sector de minería, más o menos uno se puede imaginar qué es. Sé que no es tan obvio y sé que no es tan evidente, pero más o menos uno tiene algo de qué hablar. Pero en infraestructura es una cosa muy amplia, porque en el mundo energético, del cual Silvana hablaba hace un momentico, hay unas lógicas. En el sector de agua, pues digamos, hidráulico en general, pues hay otras lógicas. En el sector transporte, lógicas. En el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, hay otras lógicas. Y en fin. Y finalmente, pues nomás en el concepto de infraestructura, pues habrá quienes piensen que eso es como las obras públicas, habrá quienes piensen que involucra elementos distintos. Yo en el trabajo hice un ejercicio y les dije, mire, en la ley de infraestructura de transporte hay un concepto que es muy distinto al concepto de infraestructura que trae la ley de la 388, el ordenamiento territorial. Es un concepto distinto a la que puede traer la ley 1454, en materia de la ley de orgánica de ordenamiento territorial. Es un concepto distinto a la que trae la ley 1341 en materia de telecomunicaciones. En fin. Entonces, digamos que ahí hay un primer problema, que decir que existe el sector de las telecomunicaciones, de la infraestructura es bien difícil de sostener, porque existe el sector de la infraestructura de transporte, existe el sector de la infraestructura TIC, existe el sector de la infraestructura eléctrica, y en fin. Y eso hace que pues las herramientas de planificación sean hipersectoriales, porque hay herramientas de planificación en el sector de infraestructura energética, y hay herramientas de planificación en el sector de infraestructura de transporte y de servicios públicos domiciliarios, y en fin. Pero además hay otro problema mucho más complejo, y es que las infraestructuras hace muchos años dejaron de ser públicas. Las infraestructuras en buena medida y hoy pues son públicas, pero también son privadas. Y ahí hay un problema bien complejo, porque entonces son bienes privados de interés público que se gestionan o que se quieren gestionar como algo parecido al dominio público, pero que no se pueden gestionar igual porque no son dominio público. Entonces, digamos que esto hace que todo el mundo de la infraestructura se vuelva un mundo complejísimo, complejísimo. Y que las interacciones infraestructura-territorio sean unas interacciones dificilísimas. ¿Por qué? Porque les digo un tema muy rápido y a propósito de lo que decía Juan Carlos Cobillo esta mañana y lo que nos decía Héctor Santalla hace un ratico. Las determinantes del POT, maravilloso, para infraestructura vial, de puertos y de aeropuertos, y para servicios públicos domiciliarios. ¿Y lo demás qué? ¿Y lo demás qué? Luego la ley nos habla de equipamientos urbanos que nadie sabe qué es tampoco, pero que pareciera ser otra forma de infraestructura muy local, muy importante, pero que no es, pero digamos que a veces va a requerir unas lógicas nacionales, como por ejemplo pensar en infraestructura deportiva que trasciende de la lógica local.
y que implica una lógica nacional, pero también está la infraestructura educativa, y en fin, y cada una con su planificación distinta y cada una con su lógica distinta, pero que solamente tiene, o respecto a la cual solamente resulta teniendo atención la infraestructura vial de transporte y de servicios públicos domiciliarios, no de todos ellos. Y entonces eso hace que uno dice, perfecto, ¿qué hace la nación? ¿Qué hace el departamento? ¿Qué hace el municipio? La nación determina la localización de los grandes proyectos de infraestructura, que nadie sabe cuáles son tampoco, grandes proyectos de infraestructura, nadie sabe si hacer un estadio es un gran proyecto de infraestructura o no, o el gran proyecto de infraestructura es interconectar Panamá, Colombia y Ecuador, o el gran proyecto de infraestructura es el puerto que están haciendo en Turbo, o el gran proyecto de infraestructura es la vía terciaria que va a tener en cuenta una vereda, en fin, nadie sabe eso qué es. Los departamentos, directrices y orientaciones, orientar la localización de la infraestructura, los municipios, por supuesto, formulan los POTs, determinan usos del suelo. Ok, entonces digamos que en materia de transporte, más o menos el tema del POT trata de ser respetuoso, pero ni tanto, porque muchas veces el POT dice, yo no quiero una carretera por aquí, por temas ambientales, por temas digamos, de conveniencias políticas, de reservas para, yo no me mande la carretera nacional por aquí porque me interesa que la mueva más para allá porque yo quiero desarrollar el municipio por este lado. Entonces empiezan esas interacciones dificilísimas donde tiene usted un concesionario vial que está definiendo un trazado y con base en ese trazado que definió, hizo un modelo financiero, presentó una oferta, se ganó un contrato y cuando llega a ejecutar el municipio dice, ay, no me la mandes por aquí, mándamela más por allá, y que tiene un efecto complejísimo, costosísimo, insospechado, y que luego, pues eso es riesgo del concesionario fresco, eso no pasa nada. Lo cierto es que muchas veces esas decisiones locales resultan tomadas con intereses de diversas clases, buenos y malos, positivos y negativos, pero que muchas veces van a generar una afectación muy compleja en el desarrollo de la infraestructura. Les pongo el clásico caso. El centro histórico de Cartagena, todos nos encanta, un lugar precioso, pero conseguir que les salga una llamada del celular a uno ahí es magia. ¿Por qué? Porque el POT dice usted no puede instalar antenas por ahí. Y si usted no puede instalar antenas por ahí, pues no le va a entrar la señal, porque pues no entra del cielo la señal, sino hay que ayudarle un poquito. Y si no le ayudamos, pues no va a haber teléfono. Entonces todos nos quejamos que la circunvalar con Parque Nacional la señal es malísima, pero no dejamos que desarrollemos infraestructura de TIC. Y en fin, en buena medida, les insisto, para ciertos sectores de la infraestructura, más o menos los instrumentos funcionan, aun cuando el gobierno nacional no sea tan juicioso en esos planes, sí, porque hay planes de expansión portuaria, hay planes de movilidad, planes de expansión vial, pero no, digamos, no es muy claro quién los hace, cómo se hacen, para qué sirven, qué relación tienen con los POTs. En fin, creo que Héctor nos explicó eso bastante bien. Pero sobre todo, esto se vuelve sectorizado y unos sectores que han logrado un liderazgo mayor. Pero, insisto, y yo me centro mucho en el sector TIC, no ha logrado, por muchos intentos, plan de desarrollo tras plan de desarrollo intentan, entonces pongamos a la Comisión de Regulación de Comunicaciones a que sea la segunda instancia de licencias urbanísticas en materia de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones. Luego no, que pongámosle unas competencias ahí medio raras también a la comisión o al ministerio para que bloquee recursos para municipios que limiten el desarrollo de TIC. Pero lo cierto es que al final del día los POT resultan diciendo, no quiero antenas ahí, y el gobernante escribiendo un tuit diciendo, es que aquí Comcel no trae, o es que aquí Movistar no llega, y entonces nosotros regalándole la plata, pagando un montón de plata, pero claro, no miran que su POT tampoco les deja que llegue. Entonces, de alguna manera, con algún sentido muy lógico, los POT lo dicen, pero sí, en buena medida, cierto tipo de infraestructura resulta siendo limitada por esa maraña, ese galimatías, esa complejidad que definitivamente vamos nuevamente a las reflexiones de Héctor, donde hay una necesidad de articulación de esa multiplicidad de competencias. Hay que reconocer la autonomía de las autoridades sectoriales y de alguna manera lograr que esa autonomía sea coherente también
con los intereses locales. Muchas gracias. Jorge, muchas gracias. No puedo dejar de invitarlos a leer el artículo de Jorge del libro, porque es evidente que en estos 5 minutos, pues él no podía cumplir con la totalidad del reto que asumió allí, que fue definir la infraestructura. O sea, yo hablaba con él, eso no lo encontramos en la jurisprudencia, eso no lo encontramos en muchos libros de doctrina, porque nadie se quiere meter ahí, pero Jorge Sato se metió. Entonces los invito a leer realmente el texto y además agradezco que no solo se presente un enfoque general del tema, sino que se hace lo más difícil, que es enfocarlo desde la práctica y con los ejemplos que nos trae. Luego entonces llega la parte más difícil, porque tengo muchas preguntas, pero quiero iniciar con Silvana. Y es ya que veo una relación clarísima entre la presentación de la doctora Pilar y tu presentación. Quiero saber si me puedes contar cuál es la confluencia entre la planificación del recurso hídrico y la minería. Y a lo que va mi pregunta es si esa relación podría efectivamente dar lugar a lo que pusimos de moda hoy y sería la minería sostenible. Bueno, yo empiezo por decir que la minería más que todo es una actividad que se hace de manera sustentable en cuanto a cómo tiene que desarrollarse técnicamente. Otra cosa es que la minería tiene que tener implícito el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible y articularse a todo lo que implica territorios con desarrollo sostenible. En cuanto a la planificación hídrica, y viendo la explicación de María del Pilar, la información que se tenga sobre toda la planificación hídrica y dependiendo de los territorios le sirve muchísimo, obviamente, para el desarrollo de la actividad minera. Voy a empezar a hablar sobre el momento que les dije de planificación, y es cuando se tiene identificado, ya luego de establecer ese ejercicio de prospección, de ver dónde está el yacimiento, establecer dónde se va a poder, dónde va a ser la intervención. Se tiene esa información y con base en eso es que se montan esos estudios de estudios de impacto ambiental identificados con estudios rigurosos, y que con base en eso y la forma en que se va a manejar esos recursos es que la autoridad ambiental toma la decisión en cuanto si la minería va a poder efectuarse protegiendo esas cuencas hídricas o si es verdaderamente una amenaza, y ahí efectivamente es donde se toma la decisión si es viable o no ese proyecto. En minería hay que reconocer que en planificación hídrica no hay un documento como tal, y ese documento, esa política se viene trabajando hace poco tiempo, hace creo que 3 años, sobre todo en lo que significa la planificación hídrica y lo que tiene que ver un análisis entre el recurso hídrico y todos los agregados petros, lo que se genera en las cuencas y en los ríos. Entonces, parte de lo que se hacía, y es lo que definir como país, es exactamente ese trabajo, ese análisis. Se está trabajando eso en coordinación con el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería, las corporaciones ambientales, pero parte de lo que se quiere es unas guías mineroambientales que ya se vayan en específico a determinar qué queremos como país. Y es que en el manejo de eso hay que identificar por tipo de ríos el material de arrastre sobre los recursos, porque ya tienen, se me olvida la palabra, María del Pilar, ¿cómo es lo del, cuando lo que se necesita la explotación de ese material de arrastre para mantener el lecho del río? En caso tal, lo que se tiene que analizar es si en Colombia algunos ríos no se permite la explotación de materiales petros para proteger esas cuencas hídricas, y en otros sí. Caso Mocoa, que por todo el material de arrastre que tenía era necesario hacer una intervención en la explotación de ese material. Entonces yo lo que veo es como un gran avance, y les hablo de agregados petros porque es tan importante, y es lo que ve muchas veces la ciudadanía en territorio cuando están destrozando el río, están extrayendo material de arrastre. A veces la actividad per se no es mala, no está destruyendo las cuencas hídricas, a veces se necesita esa explotación de los agregados petros, esa extracción, incluso para mantener ese nivel del caudal del río, pero necesitamos como país avanzar más en una planificación en ese sentido, y ya estamos dando esos pasos, y es tener esa política, esas guías mineroambientales, donde definitivamente zonas se digan
que no se va a permitir minería o que simplemente se va a permitir una minería para una producción mínima de material de arrastre. Sin embargo, al no tener esa política no se hace previo, no se excluye el área, sino que se permite, pero no se permite intervención hasta que la autoridad ambiental no evalúe eso. Me extendí un poco la explicación, un poco técnica, pero hay que decir que una actividad bien evaluada, bien identificada, todo lo bien planeada, sobre todo en cuencas hídricas, no tendría por qué la minería ser ajeno a eso. Y de acuerdo a ese manejo que les doy a las cuencas hídricas, que se está hablando de una minería sustentable, más que sostenible, porque es una actividad que se hace de manera sustentable. Entonces, que no hay una disonancia, no actúan de manera contraria la minería y la protección de las cuencas hídricas. Perfecto, Silvana, muchas gracias. Quería ahora seguir con el tema ambiental y conectar de alguna manera las ponencias de la doctora Pilar y de la doctora Mónica, preguntándole particularmente a la doctora Pilar cuál es el rol del riesgo en la planificación ambiental. Y una siguiente pregunta relacionada con la primera, este famoso principio de precaución del que todos hablamos y poco sabemos qué es, si debe o no aplicarse también en el proceso de planificación ambiental. Sí, mira, Manuela y todos, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de un asunto central en aspectos medioambientales. Tanto el principio de prevención como el principio de precaución tienen que ver con el riesgo. En un caso, cuando hablamos del principio de prevención, estamos hablando de actividades que por su avance científico, por el conocimiento sectorial que hay en ellas y también por el conocimiento general que hay sobre las mismas, pues ya tenemos certeza sobre la forma en la que deben administrarse los riesgos que están asociados al proyecto o a la actividad. Es decir, a través de una evaluación de impacto ambiental yo puedo definir qué actividades se van a hacer para mitigar, para controlar cada uno de los impactos que se generan en el marco de ese proyecto en específico. Ahora bien, ahí al lado de este principio de prevención, un principio que es tal vez el famosísimo, que es el de precaución, que nos suena como más chic, pero pues realmente no es de mejor familia, aunque venga de Alemania. El principio de prevención, el primero que les nombraba, tiene un soporte constitucional, el artículo 80. El principio de precaución tiene un soporte legal, ley 99-93 y otros instrumentos normativos internacionales o herramientas de derecho internacional. El principio de precaución implica que se deben tomar medidas extraordinarias, excepcionales, cuando no tengo certeza frente a los riesgos que se están enfrentando. Imagínense procesos que tienen que ver, proyectos, obras o actividades que tienen que ver con tecnologías que no han sido avaladas al unísono por la comunidad científica que corresponde, por los expertos en la materia. No es que no haya una voz que dice X y otra voz que dice Y, no, lo que pasa es que no tenemos como una visión unívoca sobre el riesgo, hay falta de certeza frente al riesgo. En esos escenarios, lo que nos dice el principio de precaución es que hay que tomar las medidas que sean necesarias para evitar el posible daño ambiental. No hay daño, estamos hablando de riesgo, de un escenario de análisis previo al desarrollo del proyecto, de la obra, de la actividad. Una de las cosas que suele imaginarse por parte de los sectores y por parte del público es que cada vez que le nombran principio de precaución, eso quiere decir que usted no puede hacer nada. Y eso es un error absoluto. El principio de precaución, así como podría llegar a decir en algún caso no hago nada, el principio de precaución lo que pretende es delimitar de manera clara los riesgos que no tienen esa certeza. Recuerden, hay una sentencia muy relevante de la Corte Constitucional, la C-293 de 2002, donde le dice a las autoridades administrativas de la Corte que solamente puede utilizar como argumento el principio de precaución cuando cumpla con unos requisitos, advirtiéndole que siempre su uso es excepcional. Para usar ese principio de precaución debe verificar los siguientes aspectos, casi que un checklist. Primero, tiene que evidenciar que con esta medida se va a procurar mejorar el medio ambiente, que existe un riesgo de daño ambiental, que ese riesgo es grave, irreversible, que se tomó usted como autoridad administrativa la tarea de conocer el escenario y que aún a pesar de conocer ese escenario científico le quedan dudas y por eso necesita aplicar
la medida y obviamente todo esto debe estar motivado. Señala la Corte en esta sentencia tan interesante, la C293 de 2002, que siempre el acto administrativo debe estar motivado, obviamente, pero cuando usted utiliza el principio de precaución, aún más. La pregunta concreta tenía que ver, ¿se utiliza el principio de precaución en la planeación? Sí, la respuesta es debe utilizarse. En otra ocasión, ahora no recuerdo, se me acaba de ir de la cabeza el número de la sentencia, pero ahora se las pongo en el chat, la Corte dijo, el principio de precaución es un principio de hermenéutica jurídica, es un principio basal del derecho ambiental y debe incluirse en el análisis de decisiones de carácter medioambiental. Así que no solamente en la actividad administrativa de control y seguimiento, en la autorizatoria, evidentemente también ese principio va cuando vayan a utilizar o cuando se vayan a desarrollar estos planes. Hablé de la planificación hidrológica, pero ya con todas las charlas que hemos visto hasta ahora, yo quiero que el público ya imagina que tenemos planificación en otros aspectos medioambientales. Aquí solamente me referí a uno de ellos, y en todos, se puede utilizar el principio de precaución y se debe analizar el riesgo medioambiental a la luz de estos dos principios, prevención y precaución. Perfecto. Yo creo que aquí hablo en nombre de toda la audiencia, quedamos complacidos con la explicación porque realmente hay mucho desconocimiento alrededor de este principio. Entonces te agradezco en nombre de todos, estudiantes, funcionarios públicos, porque son temas que vale la pena aclararlos y creo que este tipo de debates y paneles funcionan precisamente para eso. Ahora, ya alejándonos específicamente de la planificación medioambiental y volviendo a las generalidades de la planificación, quiero preguntarle a Mónica ya más transversalmente qué herramientas de gestión de riesgo podrían entenderse como transversales de nuevo a los distintos tipos de planificación. Bueno, gracias, Manuela. Pues es difícil hacerte como un listado de cuáles serían esas medidas de gestión de riesgo transversales, pero yo normalmente reduzco esto a 3 grandes. La primera tiene que ver con la diversificación de inversiones, que también la pueden hacer las entidades públicas, y es tener cuidado de que todos los recursos no los ponga en un mismo sector o lo apueste a una misma actividad, porque esa actividad entra en crisis y le va a arrastrar todo. Una entidad estatal bajo ciertas condiciones puede establecer hasta un CDT, hay títulos de deuda pública que puede comprar el mercado primario, excepcionalmente el mercado secundario. Digamos el tema que tiene que ver con el Fondo de Obligaciones Contingentes, que está hecho para grandes proyectos de la Ley 185 del 95 y que también se usa en el marco de las asociaciones público-privadas de iniciativa pública, pues es un modelo que se puede replicar, como es la provisión de recursos para tener listos para, en el caso en que los proyectos demanden recursos y la fuente de donde se espera que dicho recurso salga por alguna razón no se tiene disponible, que tiene que ver con gestionar riesgos de liquidez y riesgos de crédito, como así se les llama desde la técnica. Entonces, el tema de la diversificación de inversiones y el tener claras las provisiones de recursos es, digamos, algo transversal en todos los sectores. El segundo, el tema del aseguramiento, el tema de las garantías, hace parte de un concepto mucho más grande, que es que normalmente quien es más adverso al riesgo, quien le teme más a esas situaciones o resultados de situaciones que pueden impactar sus objetivos, pues va a tener una mayor tendencia a querer buscar un tercero que gestione eso. Pero no es solamente la gana de buscar un tercero, sino que ese tercero efectivamente está dispuesto a gestionar el riesgo y sirva para ello. Muchas cosas en el mercado asegurador pueden ayudar a ese tipo de situaciones, que no es solamente poner a los particulares que ejercen esas actividades a que se aseguren, es que las mismas entidades en el marco de sus planes y proyectos tienen que buscar esos mecanismos cuando no están dispuestas a gestionar esos riesgos o se consideran que no son las más competentes o que tienen los mejores institutos para gestionarlos, o que definitivamente haciéndolo les resulta demasiado costoso y lo mejor es buscar algún tercero a quien transferirlo. Y por último, digamos de manera transversal, y yo creo que esto es lo más importante de todo, y un poco a lo que mencionaba Silvana hace un rato, la obtención de información. Lo que más se tiene que procurar minimizar, digamos que resulta imposible eliminar, pero sí se puede minimizar, es la asimetría de información. Sin información yo no voy a poder tomar decisiones. Evidentemente,
necesito averiguar casos, circunstancias, contextos para poder tomar decisiones fácticas, desde aprovisionar un recurso hasta asegurarme, hasta hacer una capacitación a funcionarios, adecuar una oficina o evidentemente diseñar un plan de ordenamiento territorial, un plan de manejo de cuencas hidrográficas, un plan de desarrollo. Necesito para ello información. Entonces, lo más importante de todas estas medidas genéricas, yo creería que es definitivamente eso, el informarse. Claro, eso siempre va a tener un límite. Y es que si el costo de adquirir esa información, y no estoy hablando solo en dinero, en tiempo, en recursos, en lo que demandan en herramientas o en instrumentos poder averiguar esa información, resulta más costoso en términos de tiempo, trabajo, que no tener esa información y plantearse el peor escenario posible, pues eso genera que muchas veces prefiramos que pasen las cosas y no averiguar y no tomar medidas en planificación, que eso no es bueno. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces también no podemos tomar decisiones solamente en eficiencia y hay casos en los que tenemos que tomar decisiones en equidad. Y equidad y eficiencia, pues básicamente chocan. Donde entra la equidad, digamos que no puedo pensar con eficiencia. Trataré en lo posible de que la relación entre costo y beneficio de las decisiones sea la más cercana, pero no digamos, podría tomar la decisión con un estricto análisis costo-beneficio. Entonces, de todas las medidas, como decía, yo creo que la adquisición de información es la más importante porque es la que me va a poder permitir tomar otras medidas de gestión de riesgo y que ya en cada caso particular, en cada proyecto, en cada temática concreta, me va a permitir poder tomar medidas y avanzar en estrategias específicas. Creería yo que esa es la parte pues más importante y que creo que es transversal a todas las áreas de cualquier organización pública o privada y en todas las áreas que estamos tocando aquí. Infraestructura, medio ambiente, minería, urbanismo, tributos, sanciones, tráfico, cualquier cosa creo que demanda exactamente la misma responsabilidad en ese sentido. Definitivamente, muchas gracias. Le pregunto a Jorge y le hago una especial petición con el tiempo porque se nos está yendo de las manos. ¿Cuáles son los instrumentos generales o territoriales de planeación de la infraestructura? Unos que no existen, Manuela. Gracias. No, me explico, no. ¿Qué les quiero decir con esto? Básicamente, vuelve y juega, no existe un instrumento general de infraestructura. Existen instrumentos sectoriales para ciertos tipos de infraestructura, pero son instrumentos cuya naturaleza, cuya lógica o cuya eficacia es muy discutible. Son elementos o herramientas rebuscadas que, como lo ponía de presente tanto Silvana como María del Pilar, existen ahí como un cúmulo de información que está en unos anaqueles y que genera jugosos contratos de consultoría para sus autores, pero que al final nadie lee y nadie aplica. ¿Qué ocurre? Mire, tomemos el escenario de la infraestructura de transporte. La ley primera de 1991 prevé la existencia de unos planes de expansión portuaria que debían salir por unos documentos COMPES cada 2 años, luego una ley dijo que quitemos la periodicidad de cada 2 años y tal. Pero digamos que estos estaban, o la lógica del plan de expansión portuaria está diseñada para gestionar el recurso escaso que es el recurso costero. Y luego, cuando yo formulo el POT, nunca voy y miro de qué se trata el plan de expansión portuaria, porque finalmente, como es mi determinante, a mí no me importa. Luego, la ley 105 del 93 habla de un plan de expansión vial. Listo. Entonces, básicamente, hacia dónde quiere apuntar Colombia, que si quiere apuntar hacia continuar haciendo carreteras norte-sur, o quiere hacer carreteras oriente-occidente, como uno oye muchas veces que es el querer y que de alguna manera los años, las 2 décadas anteriores
la última del siglo XX y la primera del XXI, pues nos dedicamos a desarrollar norte-sur, pero se nos olvidó que a veces también es importante movernos de oriente a occidente y que es algo que sé que el programa 4G ha intentado. Luego la ley 1083 trae un plan de movilidad y bueno, luego hay planes para personas con movilidad reducida, diversos tipos de instrumentos que básicamente le atribuyen a entidades del gobierno nacional la obligación de hacer planes. Ahora, esos planes, ¿qué son? Políticas públicas, o son realmente instrumentos vinculantes, o como lo decía Héctor, no son jerárquicamente relevantes, sino normativamente relevantes. Pero luego de eso, entonces, está el plan departamental, bastante novedoso, todavía creo que nadie sabe bien cómo se come el plan departamental, y luego están los planes o esquemas de ordenamiento territorial, de la clase que sea, que van a tener una incidencia súper importante porque es que van a determinar la localización de la infraestructura, la ubicación local de la infraestructura, y van a tener, digamos que alguna precisión mucho más clara sobre ese desarrollo de infraestructura, sobre todo ya cuando no pensamos en la gran infraestructura de transporte, sino en alguna manera cómo las redes viales locales pueden complementar esa gran infraestructura de transporte nacional. Pero luego de eso, uno tiene los planes maestros de movilidad que existen y no existen. Quiero decir, en algunas partes el POT prevé que existan, en otras partes no prevé que existan. Pero lo cierto es que hay desde unas políticas nacionales muy amplias hasta unos planes muy específicos, muy chiquitos dentro de los municipios, dentro de los distritos, y cuya eficacia real muchas veces es discutible porque básicamente uno va a la Secretaría de Movilidad del municipio de X, Y o Z y dice, mire, pues yo monté un plan y eso es lo que aplico. Y dice, pues cuando usted montó el plan, miró el plan nacional o tuvo en cuenta algo departamental, algo más grande de ciudad. No, yo miré lo mío. Y cada uno mira su sector y ese yo creo que es gran parte del problema, ¿no? Porque finalmente seguimos teniendo islas aparte, parcelas separadas, y en esa interacción de islas apartes y parcelas separadas, y viendo la infraestructura individualmente y no ampliamente, pues tenemos los choques que tenemos. Entonces, de alguna manera, si uno pudiera pensar la infraestructura más transversalmente, creo que su interacción con la ordenación del territorio sería inmensamente más fácil y sobre todo inmensamente más lógica. Muy bien, muchas gracias. Se nos fue el tiempo, pero quiero terminar con un reto porque yo sé que no es fácil. Respuesta de sí o no, os les doy 20 segundos máximo. En la práctica, es decir, no en el libro ni en el texto que escribimos tan divino en las jornadas, en la práctica la planificación sí funciona como una herramienta útil para la consecución y materialización del servicio público. ¿Qué quiere? Sí, para mí es claro que sí, evidentemente, pero es que el tema es que para que funcione hay que hacerlo bien. Y si no lo hacemos bien, evidentemente ningún instrumento funciona. Ahora, ¿sí o no? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo estamos haciendo bien? No, evidentemente la respuesta es no. Nos falta largo camino para llegar allí. Ok, doctora María del Pilar. Sirve, claro que sirve. Pero como dice Mónica, hay que hacerlo bien, y además no solamente hay que hacerlo formalmente bien. Una vez terminado el plan, una vez desarrollado el plan, hay que hacerle seguimiento a ese plan, hay que ejecutar el plan y hay que modificar el plan cuando eso sea necesario. Los planes viven en la vida real, los planes no son un papel. Entonces, en la medida que las condiciones, en el caso de lo que yo estaba hablando, hídricas, vayan cambiando, pues hay que dar respuestas a esas modificaciones para que el plan tenga vida y sea útil. Absolutamente de acuerdo. Silvana, ¿qué opina? A mí siempre me toca la peor parte porque minería es un poco que la mira muy mal, pero precisamente creo que la planificación sirve en todas las escenarios de la vida, como lo decías. Creo que sirve, creo que es lo único que nos permite llevar un proyecto exitoso. Creo que
parte de la planificación es tener toda la información. Yo voy a salir un poco del libreto y es tener conceptos como que no sirve o sí sirve. Creo que nos damos muy duro. Creo que hablar de si sirve o no sirve en general, pues va a ser muy difícil. Somos un país diverso, con diferentes condiciones, somos riquísimos de muchas cosas y creo que a veces es bueno hablar de casos exitosos y donde efectivamente se ha hecho una planeación de vida. Sería chévere si hubiéramos tenido tiempo de traer casos exitosos. Yo pongo un ejemplo siempre de minería en Boyacá. Confluyen muchas actividades: minera, protección de páramos, agricultura, ganadería. Obviamente que hay cosas que se hacen mal, pero no, esperar que todo se haga bien es muy difícil, pero creo que hay buenos ejemplos y creo que hay que seguirle apostando a la planificación. Me extendí, pero lo digo, pero para que toda la digitalización de toda la información, porque si no se queda en bibliotecas. Perfecto, mil gracias. Jorge. Sí, pero yo estoy de acuerdo con María del Pilar. A la planificación no se le puede pedir lo que no puede dar. La planificación es importante, pero la gestión luego del plan y la aplicación del plan y la revisión del plan es también importante. A mí, ¿para qué me sirve planear? Si luego, cuando aparece el primer escollo, yo simplemente digo, aquí son unos brutos y no planearon bien, en vez de decir, venga, corregimos, hacemos las cosas mejor y sacamos adelante esto. Pero además, digamos que pensar en planificación sin pensar en seguimiento es como no hacer nada. Entonces, insisto, sí, pero no creo que no se le puede cargar toda la responsabilidad de los proyectos públicos a la planificación. Pero ahí yo te adiciono una cosa, Jorgito, y es que en realidad el seguimiento, la evaluación y los ajustes son parte de la planificación. Es que tenemos que sacarnos un poquito de la cabeza ese concepto de que planificar es sentarse en un momento cero y hacer un plan a futuro y después ir a verlo a los 5 años, a ver si sí o si no. ¿Sí? Ese no, digamos que la planificación, un componente esencial de la planificación es la continuidad en el plan. Entonces, esa evaluación y seguimiento del que tú hablas se resulta ser esencial precisamente para ir ajustando el plan a la medida que la realidad se le va presentando, pues porque uno no tiene la bola de cristal para poder averiguar todo lo que va a pasar. Con información supone y presume que ciertas cosas se van a desarrollar de cierta manera y por ahí se trazan las líneas, pero en la medida en que se va presentando la realidad, precisamente la planificación hace que tú estés listo para poder tomar medidas prontas y oportunas a partir de ese componente de evaluación y seguimiento. Entonces, yo sí creo que parte esencial de la planificación, y por eso sí hay que achacárselo, es el seguimiento y control del que habla María del Pilar. Pero ¿para qué sirve eso, Mon? Si no tenemos si no hay un servidor, hombre, uno a veces tiende a generalizar, pero que se apropie de la planeación. Mientras la planeación no deje de ser el resultado de una consultoría, no hay planeación. Totalmente. Y esa es mi sensación. En buena medida, en este país, no, insisto, no es en todos los sectores, yo no quiero generalizar, pero en buena medida uno encuentra que hay un montón de cosas de planificación que es, contratemos... Totalmente de acuerdo con Jorge. La consultoría hace un plan y listo. ¡Hecho! Estamos aburridos de planes, queremos, y ahora más, y termino yo, necesitamos recursos más que nunca. Si queremos de verdad salir adelante ahora con la crisis que nos deja, es ejecutar planes, no podemos sobrediagnosticar más. Y la función que tenemos, yo lo tenía al final, es que todos desde el escenario donde estemos es hacer más de lo que veníamos haciendo para el bienestar de todos. No nos podemos quedar solamente en el papel, sino de qué vamos a vivir. Claro, pero además la planeación hay que vivir. Ahí lo paro porque se nos acabó el tiempo, pero les agradezco mucho y creo que el debate llegó hasta donde queríamos que llegara. Me disculpo con el público ya que no pudimos responder las preguntas, pero creo que los panelistas estaban emocionados y eso es buena señal. Espero que los participantes también. Creo que efectivamente esa es la labor de la academia, de los ciudadanos y de las entidades estatales en general, y es lo que hablaba Silvana más o menos, y es a ver si desde el papel logramos la materialización del plan en la realidad y la transformación de la sociedad en el campo en el que queramos, pero efectiva y real y no solo en un papel y no solo en un libro. Con esto entonces me despido, les agradezco mucho a los panelistas, creo que se cumplió con el objetivo, y les agradezco mucho al público, todos los estudiantes que nos acompañaron. Ojalá el próximo año nos logremos ver cara a cara en las instalaciones de nuestra querida universidad. Gracias.
Gracias a Muchas todos. gracias. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y a nuestra moderadora.